En este video vamos a estar presentando la clase correspondiente al lunes 11 de mayo de la materia inglés para la licenciatura en enfermería C de Allen. No vamos a estar trabajando en principio con contenido extra del cuadernillo, sino que lo que vamos a hacer aquí es una presentación que funciona como un resumen de lo visto en relación a la frase nominal. Entonces, la estructura de la frase nominal con pre y post modificación. Habíamos dicho que el primer paso siempre es identificar el núcleo de una frase. Sí, vamos a ver aquí hoy un ejemplo de unas frases más largas. De hecho, vamos a terminar viendo una oración completa para poder comprender cómo cada bloque de lectura va enganchando con el próximo bloque de lectura. Sí, entonces, primero vamos a identificar los sustantivos que aparecen. El primer sustantivo que aparece como núcleo es la palabra identification. Sí, entonces vamos a leer primero hacia la izquierda, o sea, el segundo paso, luego de identificar el sustantivo, es leer hacia la izquierda los premodificadores. En este caso tenemos the recent identification, que se lee la identificación reciente, y luego de haber leído la premodificación, nos vamos a mover hacia la derecha, vamos a reconocer los posmodificadores hacia la derecha. Si en este caso tenemos un posmodificador que comienza con una preposición y otro posmodificador que comienza con el pronombre relativo that. Si entonces habíamos dicho que el núcleo era identificación, la identificación reciente, vamos a leer ahora hacia la derecha. La identificación reciente de proteínas y genes reguladores que controlan la metástasis. Como pueden observar, hay palabras que quedan fuera de los bloques de lectura, como por ejemplo las preposiciones, los pronombres relativos, los verbos. Estas palabras que quedan fuera del bloque de lectura se leen en el lugar a donde están, de manera lineal, por ejemplo, que controlan. ¿Sí? Y son las palabras que funcionan como límites o como barreras para saber a dónde empieza y termina una frase nominal. Entonces, en este caso dijimos la identificación reciente de proteínas y genes reguladores que controlan la metástasis. Sí, veamos ahora una oración completa que podemos dividir en varios bloques de lectura. Nuestro primer bloque de lectura es el del ejemplo anterior, the recent identification of regulatory genes and proteins. En este caso lo hemos tomado como dos bloques de lectura. Ahora les voy a explicar el uso de and. Luego tenemos metastasis, a class, synthetic drugs, the growth y secondary tumors. Sí, entonces, como ven, muchas palabras quedan afuera del bloque de lectura. El of, el and, el caso de and, que quiere decir y, habíamos visto un poco cuando vimos la premodificación, cuando y o cuando o, es decir, or, lo que conectan o separan son diferentes sustantivos, como en este caso, genes y proteínas, pueden dividir dos bloques de lectura, dado que sí o sí necesitamos tener un sustantivo para que haya un bloque de lectura. Pero cuando and o or o a veces una coma separan características de un mismo sustantivo, en este caso quedan adentro del bloque. Por ejemplo, si yo digo lápices, reglas y gomas, lápices, reglas y gomas son tres sustantivos diferentes. Por lo tanto, ese y las comas separan bloques de lectura. Pero si yo digo lápices verdes, rojos y amarillos, verdes, rojos y amarillos son tres adjetivos, es decir, tres características de un mismo sustantivo. Por lo tanto, no pueden separarse en bloques porque no tenemos otro sustantivo. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, tenemos en este caso
la identificación reciente, que este es el sustantivo principal. Esta oración habla de una identificación. Todo lo otro comenta acerca de esta identificación. La identificación reciente de genes reguladores y proteínas que controlan la metástasis ha producido, estoy hablando de la identificación ha producido una clase de drogas sintéticas que pueden prevenir o interferir con el crecimiento de tumores secundarios. ¿Sí? Entonces, dividir en bloques de lectura nos permite poder ordenar esta oración. Recuerden que solo leemos de atrás para adelante, es decir, en forma de espejo, dentro de un bloque de lectura, tumores secundarios. Pero lo que queda fuera del bloque de lectura, como that, may, prevent or interfere with, se lee a donde está, en forma lineal, que puede prevenir o interferir con. ¿Sí? Entonces, ¿qué elementos pueden quedar afuera de la frase entre corchetes? Es decir, de un chunk o de una frase nominal o de una unidad de sentido. Los verbos, el verbo to be, am, is, are, was o were, seguido de un adjetivo, preposiciones y adverbios, verbos de todo tipo, signos de puntuación, pronombres relativos como that, seguidos de un verbo, como en el caso de that occurs, y el caso de la posmodificación, es decir, ing o ed, luego del sustantivo, como posmodificador. En esos casos quedan afuera. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos que quedan afuera del bloque nos sirven para poder dividir, nos sirven de barreras o de límites. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer para poner en práctica todo esto? Vamos a trabajar con una actividad de repaso que se encuentra en PDF, con la actividad 13 del cuadernillo, de la página 29 del cuadernillo, y con una práctica para el TP1 que solo van a poder realizar en PEDCO, ¿sí? Es decir, tienen que entrar a la PEDCO, al link de práctica para el TP1, y van a tener un tiempo limitado para realizarlo. Si bien lo pueden realizar en cualquier momento, una vez que ingresan, solo tienen 1 hora para resolverlo. Una vez que lo envían, van a obtener sus respuestas y no lo pueden volver a abrir. ¿Sí? Entonces, veamos aquí, ¿sí? la actividad extra. ¿Sí? Es una actividad donde tienen ejemplos de frases nominales con pre y posmodificación, agrupados por tipo de premodificador o tipo de posmodificación. Les pedimos que subrayen el núcleo de cada frase nominal y la dividan en bloques de lectura para luego brindar una versión en español. Sí, tenemos algunos ejemplos resaltados en celeste. El primer ejemplo, de disease, tienen solamente un bloque de lectura donde disease es el núcleo, el sustantivo núcleo, y se lee la enfermedad. ¿Sí? Tenemos también otro ejemplo donde tenemos el bloque de lectura impaired glucose tolerance, donde tolerancia es el sustantivo núcleo y hablamos de la tolerancia a la glucosa disminuida o deteriorada, o podríamos también haber leído tolerancia disminuida o deteriorada a la glucosa. ¿Sí? En estos casos, como es premodificación, solo tenemos un bloque de lectura. Pero en los casos de posmodificación empiezan a aparecer otros bloques de lectura. Si entonces en este ejemplo, the risk of hospitalization which has important economic implications, tenemos un sustantivo núcleo principal que es el riesgo, pero tenemos especificaciones de qué riesgo estamos hablando. Si entonces el riesgo de hospitalización que tiene implicancias económicas importantes. Si tenemos sustantivo núcleo riesgo, sustantivo núcleo hospitalización, sustantivo núcleo implicancias. El riesgo de hospitalización que tiene implicancias económicas importantes. Si entonces
Esta es la actividad extra que tienen que resolver. Les vamos a subir en PDF las respuestas para esta actividad de repaso y también las respuestas para la actividad 13 del cuadernillo, donde lo que tienen que hacer es analizar una lista de revistas académicas, extraer algunos datos en cuanto a la fuente de publicación y ya luego trabajar con versiones en español de las especialidades y de los títulos de estas revistas. ¿Sí? Y recuerden que para la práctica del TP1 solo pueden resolverla a través de la plataforma PEDCO.